El amargo silencio de Cerro Corá. La mañana del 1 de marzo de 1870 no amaneció en Cerro Corá. Simplemente la oscuridad se disipó en una niebla espesa y asfixiante. El valle, rodeado por cerros caprichosos que parecían centinelas mudas, no albergaba un campamento, sino una sombra. Un silencio antinatural dominaba el aire, solo roto por el roce de las hojas o el murmullo casi inaudible del río Aquidaván-Nihui, que arrastraba secretos y presagios. El mariscal López aguardaba. No había urgencia en sus movimientos, solo una resignación férrea. Vestido con un uniforme que el tiempo y la guerra habían convertido en andrajos, parecía más un fantasma que un líder. A su alrededor, el resto fantasmal de su ejército, niños que apenas sostenían lanzas de tacuara, mujeres con miradas vacías, se movían como sonámbulos en un ritual final, la cacería de la niebla. Cerca del mediodía, el misterio se rompió. Primero un temblor en la tierra, luego el grito desgarrador de la caballería imperial brasilera que se filtraba entre los árboles como una marea. Pero no fue una batalla, fue un ritual de sangre en medio de una atmósfera onírica. López, herido, se retiró hacia el río. La leyenda dice que sus perseguidores dudaron ante la orilla del Aquidaván, como si una fuerza invisible lo protegiera. Allí, rodeado, acorralado por un destino que él mismo había tejido, el mariscal miró a sus captores no con miedo, sino con una determinación fría que helaba la sangre. El susurro del Aquidaván. Dicen que cuando López cayó al agua herido de muerte, las últimas palabras que pronunció no fueron un grito de guerra, sino un susurro profundo que se fundió con el sonido del río. ¡Muero con mi patria! Y ese con reside el misterio final. Un acto de orgullo supremo o una verdad metafísica. La nación expiraba junto a su líder o simplemente él se disolvía en ella. Un disparo de carabina resonó, un eco solitario que puso fin a la guerra más sangrienta de Sudamérica. Y con ese eco la niebla pareció cerrarse nuevamente, ocultando el cuerpo y la leyenda, la soledad de Madame Lynch. El misterio de ese día no termina con el mariscal. Las crónicas relatan el sacrificio de Madame Lynch, la figura elegante en los salones parisinos, convertida en la única guardiana de la memoria de la selva. Sola, bajo la mirada impasible del ejército victorioso y el silencio cómplice de los cerros, cavó con sus propias manos la fosa de López y de su hijo primogénito, el coronel Panchito López. Imagina la escena, una mujer sola contra el mundo, enterrando a su compañero y a su hijo en una fosa sin marcar en la orilla de un río remoto. ¿Qué pensamientos cruzaron por su mente en ese momento? ¿Qué promesas mudas hizo a la tierra que la vio perderlo todo? Su figura se diluye en la historia, dejando atrás un halo de misterio y dolor, el eco de Cerro Corá. Hoy, el 1 de marzo, es el Día de los Héroes, pero Cerro Corá sigue siendo un lugar impregnado de misterio. No se trata solo de un campo de batalla. Es un portal al pasado, un lugar donde el tiempo parece detenerse y donde, si se presta atención, aún se pueden escuchar el eco del Aquidaván susurrando las últimas palabras de un pueblo que se negó a rendirse. Aquel día en Cerro Corá terminó la guerra, pero empezó la leyenda del pueblo paraguayo, un pueblo que, al igual que la niebla que rodeaba los cerros, supo desvanecerse para reaparecer, con un áurea de misterio y una fuerza inquebrantable en el horizonte de la historia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva cita. Soy María Rolandi y les invito a que me acompañen por unos minutos para descubrir los detalles de una historia sorprendente. Gracias por sintonizarnos. Si este video te gustó, dale me gusta, comenta, compartí y suscríbete a mi canal. Soy Sebni, que me darás un gran espaldarazo para mi proyecto. El último amanecer en la selva. La mañana en el valle de Cerro Corá, flanqueado por cerros que parecen murallas naturales, no trajo paz. El aire estaba cargado de una humedad asfixiante y el olor a humo de los fogones que apenas tenían que cocinar. Allí, el mariscal Francisco Solano López aguardaba el desenlace de una guerra que ya había devorado a casi toda la población masculina del país. Acompañado por un resto espectral de su ejército, niños, ancianos y soldados heridos que apenas sostenían el fusil, López sabía que el ejército imperial brasileño estaba pisándoles los talones. El choque final. Cerca del mediodía, el silencio de la selva se rompió con el estruendo de la caballería brasilera. No fue una batalla formal, sino una cacería feroz. El campamento paraguayo, debilitado por el hambre y las enfermedades, fue sobrepasado rápidamente. López, montado en su caballo y herido, se retiró hacia las orillas del río Aquidauana. Fue donde se encontró rodeado. La historia cuenta que, ante la intimidación de rendirse, el mariscal lanzó una última carga de dignidad. «Muero con mi patria». Herido por un lanzazo en el vientre y un sablazo en la frente, López cayó al agua. Los soldados imperiales le exigieron la rendición, pero su respuesta quedó grabada en el bronce de la historia paraguaya. «Muero con mi patria». Aunque algunos historiadores debaten si dijo con o por, el sentimiento era el mismo. El destino del líder y de la nación estaban encadenados. Un disparo de carabina terminó con su vida, y con él se cerró el capítulo más sangriento de la historia sudamericana, la guerra de la Triple Alianza. El sacrificio de Elisa Lynch. La crónica de ese día no está completa sin Madame Lynch. Tras la caída de López, ella misma, con sus propias manos y ayudada por sus hijos sobrevivientes, cavó la fosa para enterrar al mariscal y a su hijo mayor, el Panchito López, quien minutos antes había sido asesinado tras negarse a entregar su espada al enemigo, gritando: «Un coronel paraguayo no se rinde». Imagina la escena: una mujer que conoció los lujos de París, ahora cubierta de barro y sangre en medio de la selva paraguaya, despidiendo a su compañero y a su primogénito bajo la mirada de un ejército victorioso. El legado del 1 de marzo. Hoy, el 1 de marzo, se conmemora el Día de los Héroes. Cerro Corá dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un santuario. Paraguay se quedó reducido a cenizas y a una población mayoritariamente femenina. Tuvo que reconstruirse desde cero. Aquel día, el Aquidauana terminó la guerra, pero empezó la leyenda del pueblo paraguayo. Un pueblo que, al igual que el ave fénix, supo resurgir de un exterminio casi total. De la nada, principalmente sobre los hombros de sus mujeres, las verdaderas reconstructoras. Sin embargo, también veo esta fecha una gran tragedia humana y política.
la guerra de la Triple Alianza fue un proceso de exterminio que dejó cicatrices que Sudamérica aún no termina de sanar. No se trata de buscar culpables en el pasado para alimentar rencores, sino de entender que nuestra identidad está cimentada en ese sacrificio. Para mí, el Día de los Héroes no es para celebrar la guerra, sino para honrar la capacidad de resurgir. El mayor homenaje que podemos rendirle hoy no es recordar cómo murieron, sino trabajar por el país que ellos soñaron defender. Un Paraguay fuerte, soberano y orgulloso de su historia.